¿Empezamos? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de don Enrique Barrasa, director general de Inversiones y de Acción Exterior, que va a comparecer en esta comisión. Bienvenido a esta comisión. Y voy a pasar sin más la palabra al señor secretario para que lea el orden del día de esta comisión. Lectura y aprobación, si procede, de la aclaración anterior. Segundo punto, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Comparecencia ante comisión de petición de los miembros de la Cámara de la excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura o persona en quien delegue. Y consultas sobre aplicación del principio de subsidiariedad. Muchas gracias, señor secretario. El acta, supongo que vos grupos lo habrán recibido. Si no hay ningún problema, se aprueba por asentimiento. Se aprueba por asentimiento. A continuación pasamos a un punto número 2, comparecencia de comisión a petición de los miembros de la Cámara. En este caso, esta comparecencia ha sido derivada a esta comisión y proviene de la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación sobre las gestiones realizadas, las prioridades de las líneas estratégicas y el programa de trabajo del Gobierno de Extremadura ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea. Como les digo, esta comparecencia había sido solicitada por la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación y por la mesa de la Cámara y, de acuerdo a los presidentes de las comisiones, ha sido trasladada a esta comisión. Se había pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura o persona en quien delegue. En este caso, como he dicho antes, don Enrique Barrasa Sánchez, director general de Inversión y Acción Exterior, es el que va a comparecer. Para situar esta comparecencia en esto, doy la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos al portavoz del Grupo Socialista Regionalista, don Miguel Bernal. Gracias, presidente. 5 minutos excesivos. No voy a consumir tanto. Señor presidente, desde mi grupo parlamentario hemos solicitado esta comparecencia teniendo en cuenta las competencias que tiene el Comité de las Regiones y, por otra parte, los calendarios y agendas más inmediatas que vamos a tener a nivel europeo en los próximos meses, donde el Comité de las Regiones va a tener que asumir un papel relevante. El Comité de las Regiones, por una parte, sirve de órgano de consulta ante la Comisión Europea que viene consultando regularmente en las etapas iniciales de los procesos legislativos al Comité de las Regiones en todo aquello que sean políticas que estén vinculadas con el nivel local o el nivel regional. El Comité de las Regiones tiene también capacidad para fijar posición del conjunto de las regiones y municipios europeos a iniciativa propia a través de dictámenes que puede elaborar, y el Comité de las Regiones, en todo caso, es un buen órgano de contacto, un buen órgano de intercambio de conocimiento, del know-how de las distintas regiones y, por tanto, también es, pues, digámoslo así, tiene una cierta característica de capacidad de generar lobby a nivel europeo, cosa que también es importante para nuestra comunidad. Y, como le decía, señor presidente, por delante, en los próximos meses, vamos a tener un intenso proceso de negociación donde va a participar el Comité de las Regiones, donde va a estar la modificación de la política agraria comunitaria, el nuevo periodo de programación 2013-2020, las nuevas políticas fiscales, nuevas políticas monetarias, nuevas políticas de empleo fundamentalmente vinculadas con el empleo juvenil, nuevas políticas de desarrollo regional y, por todos esos motivos, señor presidente, para mi grupo parlamentario es importante conocer la posición que Extremadura lleva en el Comité de las Regiones y hacer, pues, algunas aportaciones también y algunas propuestas que, después de la comparecencia del señor director general, mi grupo parlamentario trasladará. Muchas gracias, señor Bernal. Tiene a continuación la palabra el señor director general de Inversiones y Acción Exterior, sin un tiempo para exponer el toda la comparecencia. Muy bien, muchas gracias y buenos días, señor presidente, señores diputados de la Asamblea de Extremadura. Y trataré, y pido disculpas por la voz, no estoy en buenas condiciones, pero trataré de explicar la pregunta que se plantea por parte del Grupo Socialista, que sin duda me parece que gira en torno a una cuestión muy importante, y es, efectivamente, cuál es la estrategia del Gobierno en el Comité de las Regiones. El Gobierno de Extremadura considera que el Comité de las Regiones es un elemento muy importante para defender las posiciones de la región, de la comunidad autónoma, de los ciudadanos,
en el ámbito de la Unión Europea. Es precisamente la institución que, dentro del conjunto de las instituciones europeas, representa la voluntad de los entes locales y regionales y, por tanto, es allí donde, en primera instancia, hay que plantear las posiciones que se tienen en materia de políticas europeas. Políticas europeas que son políticas europeas en un primer momento, pero que se acaban convirtiendo en políticas nacionales, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los temas que se adoptan allí, al final, acaban teniendo una incidencia muy directa en las propias normas y los propios presupuestos, no solamente en los Estados miembros, sino también a un nivel inferior en las regiones y en los entes locales. Por tanto, como no podría ser de otra manera, el Gobierno regional trabaja activamente por estar cada vez más presente en ese Comité de las Regiones, por tener una participación activa en el mismo y, por supuesto, para estar aportando y defendiendo los intereses de nuestra región sobre los asuntos que en cada momento se van tratando en el Comité de las Regiones. Además, se produce una circunstancia añadida en estos momentos, y es que Extremadura ostenta la jefatura de la delegación. El pasado mes de junio fuimos reelegidos jefes de la delegación española en el Comité de las Regiones. Eso es algo inédito, en el sentido que nunca antes una comunidad autónoma había sido reelegida jefe de delegación nacional, en este caso delegación española. Ya lo era Extremadura en el anterior periodo del mandato y ahora lo continúa siendo, en este caso, hasta el mes de octubre de este año. Por tanto, desde esa jefatura de la delegación española, además de defender los intereses propios de Extremadura en el Comité de las Regiones, lo que hacemos es también tratar de coordinar una posición española. Porque de lo que se trata, señorías, es efectivamente de defender las posiciones de Extremadura, pero también defender las posiciones de España, porque la unión, en los asuntos en los que es posible esa unión y existe coincidencia por parte de las diferentes comunidades autónomas, es bueno que, como hacen otras delegaciones nacionales, haya una posición conjunta, en este caso, de la delegación española, que tiene un valor especial político, porque además las comunidades autónomas, unas están gobernadas por un partido político, otras por otro partido político, y tiene una simbología política muy importante y muy relevante el hecho que en el Comité de las Regiones haya una posición española de todas las regiones de España, porque eso da una imagen muy positiva en Europa de lo que es España. Y frente a algunos debates que tenemos aquí en el ámbito nacional, en el ámbito doméstico, si se me permite la expresión, en Europa tenemos que ser capaces de encontrar los elementos que nos unen por parte de las diferentes regiones y por parte también, cómo no, de los diferentes grupos políticos. Por tanto, esa defensa de los intereses de Extremadura y esa coordinación de los intereses de las diferentes regiones de España y de los partidos políticos, y yo tengo la ocasión de conversar y de intercambiar opiniones con otras comunidades autónomas que, como decía antes, están gobernadas por otros partidos, es muy importante y además se valora mucho en Europa. Porque en Europa, al final, las cuestiones internas de un país lo único que hacen es debilitar a ese país. Si hablamos de política de cohesión, si hablamos de política agraria común, si hablamos de nuevas perspectivas financieras, y luego me referiré a cada una de ellas en detenimiento, es muy importante tener una posición común de España como primer término. Y también, y como no, es muy importante utilizar el Comité de las Regiones para identificar regiones europeas con las que Extremadura comparta realidades, comparta aspiraciones y comparta intereses. Y esa también es otra de los objetivos que tiene el Gobierno, es establecer una red de alianzas europeas, de apoyos europeos, que permitan que las posiciones que se defienden desde Extremadura sean compartidas por el mayor número de regiones posibles. Y a continuación pondré algunos ejemplos de lo que estamos haciendo y de cuál es la línea que queremos seguir en los próximos meses. Por ejemplo, a este respecto, y el señor portavoz del Grupo Socialista se refería a una cuestión que es muy importante, que es el nuevo marco financiero plurianual 2014-2020, que es el presupuesto. Son los recursos financieros, lo que antes se denominaba las perspectivas financieras de la Unión Europea para los próximos 7 años.
Ese es el asunto fundamental en estos momentos en el debate europeo, ese unido a la reforma del sistema o de supervisión financiera y los sistemas de ayuda financiera a los Estados miembros que atraviesan por dificultades. Podríamos decir que esos son los tres ejes ahora mismo principales del debate europeo. Y es un asunto controvertido, sin duda, y de hecho no hay acuerdo. El pasado día 22 de noviembre hubo un Consejo Europeo donde no hubo acuerdo, donde hubo unas propuestas del Consejo muy restrictivas, que suponían un ajuste muy importante del presupuesto para los próximos 7 años. Y en esta cuestión, y me quiero detener en ella porque es uno de los ejes que va a guiar la actuación del Gobierno de Extremadura y sobre el que el Gobierno de Extremadura va a prestar especial atención en los próximos meses, la posición en relación al marco financiero plurianual es que hay una propuesta de la Comisión Europea, que es aproximadamente un 1,5% de la renta bruta disponible europea que se destina al presupuesto europeo. El propio Parlamento Europeo establece una propuesta que incrementa, que pide un incremento de esa dotación presupuestaria. Hay que tener en cuenta que Europa tiene unos objetivos muy ambiciosos en el nuevo periodo de programación, que son los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y tanto la Comisión como el Parlamento plantean que haya un presupuesto suficiente que permita desarrollar esa estrategia de Europa 2020 y que además permita que la Unión Europea comience a desarrollar políticas de crecimiento, políticas de empleo, porque no hay duda que en el punto en el que estamos, solamente con austeridad, solamente con recortes en los presupuestos comunitarios, es muy difícil que Europa comience a crecer. Y así se está demostrando. La Comisión y el Parlamento hacen una propuesta que supone elevar el presupuesto comunitario en el entorno entre el 1,5 y 1,10%, 1,05 y 1,10% de la renta disponible de la Unión Europea. Ante esa propuesta, el Comité de las Regiones elabora su propia propuesta en relación al marco financiero plurianual, y la propuesta que hemos apoyado desde Extremadura en el Comité de las Regiones, y con todo además con un importante respaldo en el pleno del mes de octubre donde se debatió esta propuesta, fue elevar el presupuesto al 1,12% de la renta bruta disponible de la Unión Europea. Por tanto, la Comisión, que es el Gobierno de la Unión Europea, el Parlamento, que es son los representantes elegidos directamente por los ciudadanos, y en este caso la institución que representa a los entes locales y regionales, planteamos una propuesta de presupuesto que no tiene nada que ver con la que finalmente ha presentado el presidente del Consejo, y es la que está en debate con los Estados miembros. Ahora mismo, la situación es que no ha habido acuerdo. Tendrá que haber un nuevo Consejo probablemente a comienzos del mes de febrero, y sería deseable, y vamos a estar muy atentos, que en ese Consejo se llegue a un acuerdo. Respecto a Extremadura, este presupuesto es muy importante. Extremadura, como saben, continuará estando en el próximo periodo de programación como región, con la categoría de región menos desarrollada. Eso son las regiones que tienen un nivel de renta per cápita inferior al 75% de la renta comunitaria, y por tanto la política de cohesión va a ser uno de los aspectos más importantes para nuestra región dentro de la negociación del paquete del marco financiero plurianual. Por tanto, la posición que defiende Extremadura, y que además ha defendido la delegación española del Comité de las Regiones, y así lo vamos a seguir haciendo, es que el presupuesto, que el marco financiero plurianual tiene que cumplir dos objetivos. Por una parte, un presupuesto suficiente y no inferior en ningún caso desde el punto de vista porcentual de lo que supone dentro de la renta bruta disponible europea, tiene que estar al menos en la línea del anterior periodo de programación, y que sin duda el otro objetivo, la otra prioridad, es que la política de cohesión ha de ser una prioridad, no ha de sufrir rebajas en su presupuesto, y que además tiene que situar a las regiones que se encuentran en la categoría de menos desarrolladas como regiones prioritarias, y garantizarse, por tanto, la percepción de fondos, al menos en los mismos niveles
que en el periodo de programación anterior. Eso lo hemos defendido. Hemos, además, en el último pleno del Comité de las Regiones, planteamos una propuesta como delegación española en estos mismos términos, presentamos una enmienda como Extremadura, porque ahí no hubo acuerdo en la delegación española, pero obtuvimos acuerdos de otras regiones europeas que coinciden con nosotros en estos planteamientos, muy especialmente nuestros vecinos de Portugal y regiones del este de Europa que se encuentran en esa categoría, que exista un presupuesto para la política de cohesión suficiente y que además se centre en las regiones menos desarrolladas, porque son las que efectivamente tienen que ser una prioridad de la política de cohesión, porque son aquellas que más lo necesitan. Y en ese sentido, esa será, sin duda, la línea de trabajo inmediata que seguiremos manteniendo en los próximos meses, la defensa de un presupuesto comunitario suficiente y una política de cohesión que atienda y garantice los intereses de Extremadura desde el punto de vista de la percepción de fondos. El otro eje importantísimo dentro también del marco financiero plurianual es la política agraria común. En Europa, como saben, hay países que tienen una componente agrícola y ganadera muy importante y otros que no la tienen. Hay países que apuestan por invertir más recursos en materia de innovación, en materia de I+D, para reducir el diferencial que Europa tiene con Estados Unidos y sobre todo con los países emergentes, países asiáticos, pero Extremadura lo que defiende, porque es su realidad, es una política agraria común que apueste, eso sí, por una agricultura y una agroindustria y un desarrollo rural que permita modernizar las estructuras agrícolas y ganaderas y garantizar también los niveles de renta de nuestros agricultores. Y ese es el otro eje sobre el que estamos trabajando en materia de defensa de los intereses de Extremadura en el Comité de las Regiones cuando estos asuntos se debaten. Otra cuestión muy importante para nuestra región es la política de transportes. En este sentido, hemos presentado las enmiendas que hemos tenido ocasión de hacer en los plenos del Comité de las Regiones donde se debatía la política europea de transportes. Presentamos en un pleno una enmienda que pretendía defender, porque el Gobierno de Extremadura lo va a seguir haciendo, el eje 16, esa infraestructura de transporte ferroviario de mercancías que va desde el puerto de Sines hasta Francia, pasando por un túnel central de los Pirineos y, por supuesto, con el recorrido inicial que es Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Zaragoza y el túnel aragonés de los Pirineos. Esa enmienda en el Comité de las Regiones no prosperó. El Comité de las Regiones entendía que no era la entidad que tenía que modificar lo que se denominan los mapas, que habían sido objeto de consenso en el Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea y donde la propuesta española en aquel momento fue no incluir el eje 16 dentro de las infraestructuras prioritarias. Y en este sentido, en estos momentos lo que estamos centrados es en dos cosas. Por una parte, en lo que se refiere al reglamento de las líneas de los ejes, lo que se denominan los mapas de la política de transportes, que el eje 16 y al menos, si no es el eje 16 completo, porque la controversia gira en torno al túnel aragonés, pero sí en la parte que conecta Extremadura con Portugal y Extremadura con Madrid, que haya dotación presupuestaria suficiente y que además eso se pueda empezar a acometer a partir del año 2014. Ese es el objetivo prioritario y en ese sentido podemos decir que en el mecanismo financiero de las redes transeuropeas de transporte, que es el otro reglamento, porque hay dos, uno que establece los mapas y otro que establece el mecanismo financiero, es decir, lo que va a tener recursos a partir del 14, que es el mecanismo Conectar Europa, que hay una propuesta inicial de 40.000 millones, ahí el eje Sines, Badajoz, Madrid está incluido. En el Parlamento Europeo esta semana ha habido en la Comisión de Transportes un debate de 900 enmiendas en torno a esta cuestión. Había enmiendas presentadas de manera consensuada por todos los eurodiputados españoles y apoyadas por el Gobierno de España, que defendían que el eje 16, es decir, esa otra variante que me refería,
a través de Castilla-La Mancha, Zaragoza, túnel central de los Pirineos, saliese adelante. Finalmente esa enmienda no ha salido adelante, no ha obtenido los apoyos suficientes, fue apoyada y defendida por todos los eurodiputados españoles, por el Gobierno de España, y ahora ese proceso legislativo sigue su curso, ese proyecto tiene que ir a pleno y además tiene que ser, porque está en codecisión, tiene que ser negociado también con el Consejo Europeo. Y ahí Extremadura, en este caso, y España en su conjunto, porque ahí hay acuerdo y consenso por parte de toda la delegación española, de eurodiputados, van a defender que el mecanismo Conectado Europa también tenga en cuenta prioritariamente ese eje 16 y que el eje 16 vuelva a ser considerado un proyecto prioritario. En todo caso, para Extremadura, lo que hay que enfatizar es que las conexiones transfronterizas, en este caso que son prioritarias en el mecanismo Conectado Europa, que unirán Extremadura con el puerto de Lisboa, con el puerto de Sines y con Madrid, en estos momentos sí tienen dotación financiera en el mecanismo financiero Conectado Europa y, por tanto, serán infraestructuras en las que se pueda avanzar, y lo que habrá luego que es que pelear para que se avance desde el principio, al comienzo del periodo de programación, sí serán infraestructuras que cuenten con dotación presupuestaria, con financiación de la Unión Europea. En todo caso, seguiremos trabajando para no perder de vista este asunto y, efectivamente, poder garantizar que la política de infraestructuras, que es muy importante para nuestra región, tenga la dotación presupuestaria suficiente. Respecto a la estrategia en el Comité de las Regiones, el Comité de las Regiones está elaborando ahora su plan de trabajo para el próximo año. Evidentemente, el Comité de las Regiones actúa siempre en función de las actuaciones que realiza la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y también, en algunos casos, elabora dictámenes a petición propia sobre asuntos que puedan ser de relevancia para el Comité de las Regiones. Hay una cuestión que nosotros vamos a defender siempre en el Comité de las Regiones, y somos miembros, además, de una comisión que se ha creado para reformar el reglamento interno del Comité de las Regiones, y es un principio de garantizar el papel de las regiones en el proceso de formación de las políticas europeas, porque al final, no solamente por el principio de subsidiariedad, sino también desde el punto de vista de la responsabilidad política y de la realidad política, en España concretamente, no hay duda que hay políticas europeas que en algunos casos son negociadas en el Consejo y en el Parlamento y en la Comisión, pero que tienen una incidencia directa sobre las competencias de los entes locales y regionales. España es un país descentralizado, la realidad de las comunidades autónomas es la que es en España, y por tanto el Comité de las Regiones tiene que defender, y al menos ha de ser la posición española, que haya al menos esa consulta, que en algunos casos es obligatoria, pero que se garantice que el Comité de las Regiones, sobre aquellos asuntos que tengan una incidencia directa sobre las competencias de las comunidades autónomas, sea consultado y que sea tenido en cuenta la posición del Comité de las Regiones. Esa es la posición que vamos a mantener en la primera reunión que se celebrará el 9 de enero en Bruselas, lo que es la Comisión de Modificación del Reglamento Interno, y luego también queremos destacar y queremos modificar el proceso mediante el cual se establecen las prioridades del Comité de las Regiones y también la forma en la que se determinan los ponentes a la hora de elaborar los dictámenes. Creemos que el Comité de las Regiones tiene que tener mayor vitalidad, tiene que tener un mayor dinamismo, los entes locales y regionales tiene que haber un debate más amplio en las propias comisiones, así como en los plenos, para poder plantear abiertamente y con claridad las posiciones de las diferentes regiones y entes locales europeos, y eso será lo que vamos a defender. Por tanto, y para ir concluyendo en esta intervención, desde el punto de vista de las prioridades, coordinación de la delegación española y trabajar en la búsqueda de consensos políticos con otras regiones y con, por supuesto, todos los grupos políticos, estar muy pendientes y muy atentos a la negociación del marco financiero plurianual. En él está contenida la política de cohesión, la política agrícola común, la política de infraestructuras,
y las políticas de I+D, políticas culturales y políticas de empleo de la Unión Europea para los próximos 7 años. Porque, claro, al final, si no hay presupuesto, es muy difícil desarrollar políticas. Y, por tanto, nosotros defendemos una Europa fuerte, una Europa cohesionada, una Europa competitiva y una Europa que tenga recursos suficientes que nos permitan salir de esta situación económica en la que nos encontramos y que cuanto más tiempo pase sin que se pongan en marcha políticas de crecimiento y políticas que incentiven la actividad económica, pues más tiempo vamos a tardar en recuperarnos. Y eso al final irá en detrimento de la posición competitiva de Europa en el ámbito global. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Marco financiero muy importante, reforma del reglamento interno y, por supuesto, y como no podría ser de otra manera, trabajar en la agenda que se vaya definiendo en el Comité de las Regiones parlamentaria o asamblearia en este caso, de tal manera que con nuestras aportaciones, mediante la presentación de enmiendas, mediante la búsqueda de apoyos, esos dictámenes que resultan y que se elaboran desde el Comité de las Regiones lleven implícitas la defensa de los intereses de nuestra región y, como no, y con esto ya finalizo, la búsqueda de alianzas y la búsqueda de apoyos en el ámbito europeo en regiones que sean coincidentes, no necesariamente españolas, sino en el ámbito europeo, regiones que los intereses de nuestra comunidad autónoma coincidan y que, por tanto, nos den más fuerza para defenderlos ante las instituciones europeas. En primer término, el Comité de las Regiones, pero también ante el Consejo, ante la Comisión y ante el Parlamento. Nada más y, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Ahora voy a dar la palabra a los portavoces de los grupos para que hagan la intervención correspondiente. Le pregunto antes, ¿va usted a contestar a cada grupo por separado o todos al final juntos? Todos al final. Muy bien, pues de menor a mayor, y como decía, el portavoz de Izquierda Unida no está presente, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos el portavoz del Grupo PSOE Regionalista. Gracias, presidente. Gracias, don Enrique. Mire, no es muy frecuente, voy a utilizar mejor no es muy frecuente, en términos parlamentarios, pues oír lo que le voy a decir. Desde el principal partido de la oposición, esas líneas generales estratégicas que usted hoy aquí ha expuesto las compartimos. Y es más, le voy a decir algo más. Y si no las compartimos, o aquello que no vayamos a compartir, estaremos dispuestos a discutirlo, todo lo que haya que discutirlo, aquí. Posicionarnos como nos tengamos que posicionar aquí. Pero en todo aquello que trascienda de Extremadura hacia el exterior, va a contar el Gobierno con todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en política exterior. Dicho eso, estamos de acuerdo en que Extremadura, tradicionalmente en las instituciones europeas, fundamentalmente en el Comité de las Regiones, ha venido teniendo, y creemos que sigue teniendo, con el Gobierno actual, un papel muy activo en el Comité de las Regiones. La política exterior es algo que no siempre está, digamos, convenientemente o suficientemente valorado. A niveles superiores, a niveles nacionales, existe ya una tradición donde se llega a ver y alcanzar y a percibir la importancia que tiene la política exterior. Pero, como bien decía usted, don Enrique, cualquier tipo de decisión en estos momentos a nivel europeo finalmente se convierte en una decisión aplicada en el ámbito nacional y también en el ámbito regional y, por tanto, nos está influyendo en nuestro día a día. Sin embargo, eso que lo perciben o lo percibimos aquellas personas que hemos podido tener un mayor contacto con esa política exterior, sin embargo, en el conjunto de la ciudadanía no es percibido. Por tanto, yo también comparto ese criterio de importancia que destacaba usted sobre la política exterior y mi grupo parlamentario así también lo entiende. Mire, don Enrique, alguna vez ya me he oído decir esta frase. Nosotros entendemos la política exterior como un resultado de complementariedades que se tienen que dar entre la acción institucional exterior, pero también la acción económica, la actividad social en el exterior o la actividad cultural. Entre ellas pueden sumar o pueden restar. Si hay una coordinación, evidentemente, lo que se haga en el
ámbito político institucional puede salir muy reforzado con lo que se está haciendo en el ámbito económico o con el ámbito social o el ámbito cultural. Pero si no hay coordinación pueden llegar incluso a anularse. Es decir, algo que se esté haciendo bien en el ámbito económico o político, por ejemplo, pues puede estar anulado por una mala actuación, una mala praxis en otros ámbitos, ¿no? Tanto el Gobierno actual como el Gobierno anterior, en definitiva, la historia de la política exterior extremeña, yo creo que han sabido ver muy bien la importancia que tiene la acción exterior, pero, sin embargo, y aquí va una crítica que no está exclusivamente dirigida a ustedes, actual Gobierno, me atrevo a hacerlo extensivo a toda la historia de política exterior extremeña, se ha sabido valorar muy bien la importancia, pero no se ha sabido poner en marcha una política que integre esas distintas dinámicas que tiene nuestra presencia exterior, no solamente la política institucional, sino también la económica, la cultural o la social. En ese sentido, don Enrique, desde mi grupo parlamentario y haciéndole ya esa primera afirmación que le he hecho, que creemos que las prioridades, de acuerdo con las competencias, lógicamente, que tiene el Comité de las Regiones, deben estar en estos puntos, en estos apartados que nos ha descrito. Digamos que en cada uno de esos apartados que también usted ha descrito, pues una serie de ejes básicos por los que pueden ser asumidos y pueden ser también compartidos por mi grupo parlamentario, yo quisiera hacerle tres propuestas. En primer lugar, teniendo en cuenta lo que le he dicho antes, de esa debilidad de la percepción social, de la importancia que tiene lo que se está haciendo fuera y el calado que finalmente tiene para la vida diaria de la ciudadanía, teniendo en cuenta esa debilidad, creo que es necesario, don Enrique, que se ponga en marcha una estrategia que permita buscar alianzas internas aquí en Extremadura. En lo político ya le he manifestado que cuentan con nuestro apoyo activo, en el sentido de que estamos dispuestos a trabajar para fortalecer la política exterior y las posiciones que Extremadura vaya a mantener en el exterior. Apoyo institucional a través de los grupos parlamentarios. Le hago una propuesta, valórela, considérela, si sería o no conveniente, para nosotros sí, que, por ejemplo, trimestralmente, en esta comisión pudiéramos conocer el calendario previsto para las acciones del Comité de las Regiones y pudiéramos hacer una valoración, una consideración, digamos que un poco más en fino, o la letra un poco más minúscula, de aquello que vaya a ser trabajado en los siguientes meses en el Comité de las Regiones y, por tanto, que pudiera usted comparecer aquí, pudiéramos debatir y pudiéramos, en definitiva, pues hacer unas aportaciones que pudieran fortalecer. Pero no solamente en ese ámbito político o institucional, sino también en el ámbito social, buscando socios internos de aquí, de Extremadura, que tienen también actividad en el exterior. Le voy a citar, pues, por ejemplo, actividades de ONGs que están teniendo presencia internacional y participación activa en foros internacionales, o, por ejemplo, las organizaciones sindicales que tienen una participación muy activa en la Confederación Europea de Sindicatos, o en el Comité Económico Social, que lo tienen fronterizo, es decir, es el mismo edificio, donde tienen el Comité de las Regiones separado por un muro y donde prácticamente todo aquello que se está debatiendo en el Comité de las Regiones tiene su contrapartida de debate en el edificio de al lado, en el Comité Económico Social, donde las organizaciones sindicales extremeñas tienen también una implicación activa. O, por ejemplo, los consejos sindicales interregionales, donde están participando las dos organizaciones extremeñas con las organizaciones portuguesas del Alentejo y donde hay un órgano específico para el Alentejo y Extremadura, pero que participan también en el Comité Europeo de Consejos Sindicales Interregionales. Yo creo que son ejemplos, y hay más, por supuesto, de alianzas que se pueden tejer en el interior para fortalecer nuestra posición y la posición que el Gobierno de Extremadura vaya a mantener en el Comité de las Regiones. Mi segunda propuesta iría en relación con algo que usted ha enunciado y que yo estoy totalmente de acuerdo, la necesidad del lobby, la necesidad de establecer una estrategia de alianzas con un grupo de regiones que puedan tener, pues, una serie de problemáticas sensiblemente parecidas a las nuestras, regiones polacas, regiones italianas, regiones portuguesas, regiones griegas, regiones balcánicas,
que son importantísimas en estos momentos y que yo creo que pueden tener un complemento muy importante para nosotros en este sentido, y sería muy bueno establecer ese tejido, esa tela de alianzas con ellos, estableciendo también, a su vez, algunas estrategias de cooperación bilateral con estos territorios, con estas regiones que fortalecerían nuestra posición exterior. Y la tercera propuesta iría dirigida a, de alguna manera, combatir también desde Extremadura la debilidad en la posición que tienen en estos momentos las políticas de solidaridad europea, donde, como bien dice usted, está habiendo en estos momentos un debate sobre el marco financiero, que arranca como todos los debates de los marcos financieros, con una debilidad tremenda del presupuesto, pero además de todo eso es que arranca con el debate de la debilidad de las antiguas regiones objetivos 1, después regiones en convergencia y ahora pues regiones menos favorecidas. Pero, en todo caso, yo creo que ahí también hay que establecer algún tipo de estrategia en el adelantarnos a las agendas. En estos momentos, ir no solo a los procedimientos de consulta, sino intentar, de alguna manera, aunque creo que en ese sentido no estamos ya en el momento más adecuado, quizás un par de años antes hubiera sido un momento más apropiado, pero el momento del no paper, el momento de empezar a trabajar sin papeles para empezar a condicionar de alguna manera algunas líneas que pudieran fortalecer o pudieran favorecer el periodo 14-20 para Extremadura. En todo caso, son tres propuestas donde mi grupo, como le decía, ofrece todo el apoyo. Y para ir terminando, alguna propuesta con un tono un poquito más crítico que el que le he trasladado, pero en todo caso, entiéndame que quiero que sean leídas como propuestas constructivas. En primer lugar, creo que no es bueno y no sería bueno utilizar la política exterior en términos partidistas. Es decir, la misma declaración que le he hecho de apoyo de mi grupo parlamentario y de que aquí podremos discutir, digamos que un mayor o menor entusiasmo, cualquier tipo y establecer cualquier tipo de debate, de puertas para afuera, de Extremadura para afuera, la política exterior no va a ser para mi grupo parlamentario motivo de confrontación y motivo de uso. También agradecería que por parte del Gobierno pues fuera así. Y simplemente, digamos, por poner tan solo un ejemplo, el pleno del 29 y 30 de noviembre, donde efectivamente el señor Monago defiende una enmienda, creo que importante para las regiones objetivo 1, esa nota de prensa que emite el Gobierno posterior, donde dice sin el apoyo de los socialistas, yo creo que sobraba aquello. Yo creo que sobraba, sobre todo teniendo en cuenta, y aquí no es el momento de establecer el debate, cuando esa enmienda, usted lo sabe perfectamente, había venido precedido de una enmienda anterior que fortalecía también o intentaba que se mantuviera las aportaciones a las antiguas regiones objetivo 1 y sí había contado con el apoyo de los grupos socialistas en esto. Pero es simplemente un ejemplo de algo que le pido que no se introduzca para no enturbiar un clima que yo creo que tiene que ser positivo en una política de Estado como la que estamos hablando, ¿no? La segunda cuestión, pues dicho también en un tono constructivo. Bueno, pues probablemente fuera fruto de unos primeros momentos y de una falta de experiencia en algún momento en los foros internacionales, pero hay que cuidar mucho los protocolos en política internacional, y usted lo sabe perfectamente, don Enrique. Aquella famosa anécdota de aquí no se bebe agua, se bebe cava, sentó muy mal en determinados foros internacionales a los que después vamos a ir a pedir apoyo para unas posiciones muy legítimas que llevamos desde la región. Yo creo que ahí hay que tener cuidado con ese tipo de política y, en tercer lugar, y esto ya paso a ser mucho más positivo todavía en esta consideración que le he trasladado, es la necesidad de mantener unos contactos muy fluidos con las fuerzas políticas regionales. Pues, por ejemplo, en la definición del programa operativo regional, que supongo que ya estarán empezando a perfilarlo, ya estarán empezando a trabajar en ello. En todo caso, y, presidente, ya termino, se trata para nosotros de una política de Estado donde ustedes van a tener nuestro apoyo, donde ustedes van a tener nuestra colaboración, donde ustedes van a tener una implicación activa en la definición de una estrategia exterior en general y específicamente en el punto en el que estamos hablando para el Comité de las Regiones. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, señor Bernal. Tiene a continuación la palabra la portavoz del Grupo Popular Extremadura Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. En primer lugar, en nombre de mi grupo, dar la bienvenida hoy a esta comisión de don Enrique Barrasa, director general de Inversiones y Acción Exterior del Gobierno de Extremadura. Voy a hacer un breve resumen desde que Extremadura ostenta la presidencia de la delegación española en el Comité de las Regiones. Fue en febrero del 2010. Los miembros de la delegación española designan a un presidente cada 2 años y medio y tienen como función, como ha dicho don Enrique, organizar y coordinar los trabajos de la delegación. En el pleno de octubre del 2011, el nuevo presidente del Gobierno de Extremadura, don José Antonio Monago, sustituyó al anterior presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, al igual que fueron renovados gran parte de los miembros españoles en el Comité de las Regiones. Coincidiendo con este pleno, el nuevo presidente extremeño, en calidad de presidente de la delegación española, organizó un encuentro bilateral de dicha delegación con el presidente de la Comisión Europea, don José Manuel Durão Barroso, y los presidentes de Canarias, País Vasco, Navarra, Andalucía, Baleares, Murcia, Aragón y Valencia. Desde que se inició el 5º mandato del Comité de las Regiones en febrero de 2010, este ha sido el pleno al que han asistido más presidentes autonómicos. El presidente extremeño aprovechó la oportunidad para exponer al señor Barroso las expectativas y el enorme interés que para nuestra región tiene el mantenimiento del eje 16 entre los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte por ferrocarril. En julio de 2012 se produce la renovación de José Antonio Monago como jefe de la delegación española hasta octubre de 2013, que, como bien ha dicho don Enrique, es la primera vez que sucede una renovación. En ese pleno se nombró también al director general que hoy nos acompaña, don Enrique Barrasa, miembro suplente del Comité de las Regiones. La participación de Extremadura en Europa ha pasado de ser una de las comunidades menos participativas a ser una de las más participativas. Prueba de ello es que en 2012 Extremadura ha presentado más enmiendas que en 2011, 2010 y 2009 juntos. Pero no vamos a entrar ahora en lo que debió hacerse y no se hizo. Y como ha dicho don Enrique, el esfuerzo del Gobierno de Extremadura en el Comité de las Regiones se centra en 3 bloques fundamentales: política agraria común y política pesquera común, política de cohesión y redes transeuropeas. Es una realidad que nuestra comunidad va a seguir estando incluida en el grupo de objetivos de convergencia, puesto que no alcanza todavía el umbral del 75% de la renta media de la Unión Europea. El objetivo de los fondos asignados a la Comunidad Autónoma de Extremadura es conseguir un ritmo de crecimiento económico tal que permitan a la región aproximar sus niveles de renta per cápita y de empleo a los de las economías más desarrolladas. Como queda puesto de manifiesto que todos queremos lo mejor para Extremadura, debemos aunar esfuerzos todos los grupos políticos para conseguir que esos fondos sean lo más ventajosos posibles para los extremeños. En este sentido, quiero manifestar mi satisfacción y la de mi grupo por la postura adoptada recientemente, en el día de ayer, por el Partido Socialista de Extremadura, al respaldar la defensa que realice el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, de los intereses del sector tabaquero. Todos sabemos que la propuesta de la Directiva Europea sobre el tabaco es perjudicial para los intereses de un sector muy importante para el tejido productivo de nuestra región. Pero desde este grupo no tenemos ninguna duda que el Gobierno de Extremadura y el Ministerio de Agricultura van a defender las propuestas realizadas desde este Parlamento en defensa del sector tabaquero. Por el bien de Extremadura tenemos que dejar a un lado ideologías y remar todos en la misma dirección para sacar a Europa de la situación en la que se encuentra. Ahora más que nunca debe darse el valor de la solidaridad, como usted bien ha dicho, señor Bernal. Juntos no solo somos más y hacemos más, sino que somos mejores y lo hacemos mejor. Europa debe ser la solución y nunca debe ser el problema. Está claro que si no tenemos Europa no tenemos política agraria comunitaria, no tenemos política de cohesión, no tenemos transportes, no tenemos nada de lo que nos necesitamos los extremeños. Y otra línea en la que debemos trabajar unidos es en la del acercamiento de los ciudadanos a Europa. A ello
va a contribuir positivamente el protocolo de colaboración que han firmado recientemente el Gobierno y el Parlamento de Extremadura, cuyo objetivo es alcanzar una mayor potencialidad y proyección de ambas instituciones y de la propia Extremadura en el ámbito europeo, un acuerdo con el que también se persigue la divulgación de la realidad comunitaria europea entre la ciudadanía extremeña. Y para terminar, en nombre de mi grupo, agradecerle su presencia hoy aquí, don Enrique, y felicitarle por el trabajo que está haciendo el Gobierno de Extremadura en Europa. Una vez más se demuestra el trabajo de un Gobierno serio y responsable que tiene como único fin velar por los intereses de Extremadura y, en definitiva, de todos los extremeños. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el programa tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el director general de Inversiones y Acción Exterior. Bueno, la verdad es que, sin duda, es muy importante los dos mensajes, entre otros, que se han lanzado, dos de los mensajes que se han lanzado por parte de los dos grupos políticos y son especialmente importantes para el Gobierno, ¿no? Y es esa importancia que tiene la concertación, digamos, el consenso, por decirlo de alguna manera, el apoyo, la unión en los esfuerzos de cara a defender la posición de Extremadura y la presencia de Extremadura ante las instituciones europeas, Comité de las Regiones, como institución en la que formamos parte, como miembros, pero también ante otras instituciones europeas, como decía, que es la Comisión, el Consejo o el Parlamento. A mí me parece una idea a tener muy en cuenta y la voy a analizar, la propuesta que plantea el portavoz del Grupo Socialista, en el sentido de que esta Comisión de Asuntos Europeos pues conozca con anticipación cuáles son las líneas de trabajo del Comité de las Regiones, tanto los plenos como las comisiones en las que Extremadura forma parte, que son las comisiones ENVE de Energía y Medio Ambiente y la comisión NAT de Recursos Naturales, donde van todos los temas agrícolas, dos cuestiones muy importantes para la región, como es el medio ambiente y la energía, entre otros, que se discuten en esas comisiones y, por tanto, es una propuesta interesante que la vamos a analizar, que la quiero unir al acuerdo que se firmó esta semana, hace un par de días, entre la Asamblea de Extremadura y el Gobierno, precisamente para establecer mecanismos de colaboración ante las instituciones europeas, en este caso el poder legislativo, que es la Asamblea de Extremadura, y el poder ejecutivo, que es el Gobierno. De hecho, el poder legislativo pertenece a una asociación de poderes legislativos regionales y el Gobierno, además de representar a Extremadura al Comité de Regiones, pertenece a una asociación de poderes ejecutivos regionales europeos. Y, por tanto, me parece que ese acuerdo lo que crea son las bases para que esa mayor colaboración entre la Asamblea y el Gobierno de Extremadura en la defensa de los intereses de la posición extremeña ante las instituciones europeas se pueda realizar con una mayor intensidad. El Gobierno, lógicamente, asume, como no puede ser de otra manera, su responsabilidad en el trabajo y en la dinámica de funcionamiento del Comité de Regiones, pero todo aquello que se pueda complementar con la Asamblea de Extremadura, donde están representada la voluntad de los ciudadanos, sin duda es muy importante. Y además es algo que en la Unión Europea se valora mucho, ¿no? Porque al final la posición de fuerza que se tenga fuera depende en gran medida de la capacidad de consenso que se tenga también en la propia comunidad autónoma y que se perciba ante las instituciones europeas y ante el Gobierno de España y ante el resto de comunidades autónomas que Extremadura es una, y que cuando tenemos que defender la política de cohesión, Extremadura es una, que la posición política de Extremadura es y será, independientemente de los resultados de las elecciones, la misma ahora que dentro de unos años, y eso es bueno porque eso genera certidumbre, que la posición respecto a la política agraria común es compartida y que en ese sentido no son políticas de partido, sino que son políticas de región, y eso es muy importante, en materia de infraestructuras, en materia de cooperación transfronteriza, etcétera. Con lo cual, yo creo que
tenemos ya el marco, que es ese acuerdo Asamblea-Gobierno de Extremadura que citaba la portavoz del Partido Popular, y esa voluntad política de los grupos políticos para poder generar ese punto de encuentro y entendimiento en lo que se refiere a las políticas europeas, y desde luego que el Gobierno se ofrece y está con la mayor disposición para que eso sea así y encontremos el camino de hacerlo, encontremos la fórmula para que a través de esta comisión o a través de la comisión de seguimiento de ese acuerdo Asamblea-Gobierno o de la forma que entendamos que es más eficiente, se puedan debatir y consensuar estos asuntos tan importantes. Y, por supuesto, no solamente entre los grupos políticos, sino también con la sociedad, con las fuerzas, con los representantes sindicales, con los representantes de la patronal, con la universidad, con los centros de innovación, con las asociaciones, con las ONGs, en definitiva, con la sociedad civil, que también es muy importante que conozcan cuál es la evolución de las políticas europeas para podernos anticipar, porque lo realmente importante no es defender efectivamente al final del camino cuál es la posición que se tiene, sino ser capaz de, antes de que se configuren las políticas, haber ido influyendo para poderlas modificar. Lo que sucede es que a veces eso no es fácil porque hay políticas, y el marco financiero plurianual es una de ellas, donde hay una posición clara por parte de los Estados miembros, para ellos ser al final que son los que gestionan el presupuesto y los que deciden cuál es la capacidad o cuál tiene que ser el presupuesto europeo. Desde este punto de vista, lo que sí puedo decir es que la posición de Extremadura ha sido manifestada formalmente al Gobierno de España, se ha por escrito un documento del presidente del Gobierno de Extremadura dirigiéndose al Gobierno de España para dejar claro que Extremadura lo que considera que es importante y es necesario en estos momentos para Extremadura, para España y para Europa es que haya un presupuesto comunitario fuerte y que apueste realmente por la autoconfianza en la Unión Europea, porque Europa ahora tiene que demostrar que tiene confianza en sí misma, y eso se hace con un presupuesto suficiente para que la Unión Europea sea una entidad política cada vez más fuerte. Por tanto, yo recojo las propuestas y me parecen muy interesantes las que se han planteado en cuanto al apoyo interno. La búsqueda de apoyos en el resto de países es fundamental y apostar por esas políticas de crecimiento es precisamente lo que estamos haciendo. En lo que se refiere al consenso necesario en materia de política de cohesión, en lo que ya es la definición de esa política de cohesión en Extremadura, una vez que haya acuerdo, que es el programa operativo que citaba el portavoz del Grupo Socialista, bueno, es que esa propuesta de consensuar, de pactar los fondos europeos 14-20 se ha hecho por parte del Gobierno y la seguimos haciendo. Y además es que la hacemos porque creemos que es muy importante para Extremadura. Es muy importante para Extremadura y sería muy bien valorado ante la Unión Europea que Extremadura tuviese una política de consenso en lo que se refiere a la definición de los programas que formarán parte de ese programa operativo. Ahora se llamará de otra manera, se llamará contrato de colaboración o acuerdo de colaboración. Es muy importante que haya consenso político entre los grupos que componen esta Cámara y sobre todo con el grupo mayoritario de la oposición, como es el Grupo Socialista, con lo cual nosotros esa propuesta está encima de la mesa y estamos realmente encantados de poder profundizar en ella y poder ver de qué manera podemos avanzar y que se visualice ese acuerdo que pueda haber en materia de la definición del programa operativo. Ese proceso efectivamente ya ha comenzado. La política de cohesión se basará, la definición del programa operativo en Extremadura y en todas las regiones europeas, en una estrategia que hay que desarrollar previamente, que es la estrategia de especialización inteligente, que requiere que las comunidades autónomas, que las regiones europeas definan cuáles son sus ejes prioritarios y sus ejes en los que consideran que pueden ser competitivos para generar ese crecimiento inteligente, integrador y sostenible, que son los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y ese proceso de elaboración de la Estrategia
de especialización inteligente ya ha comenzado y es un proceso abierto. Es un proceso abierto y, de hecho, en las próximas semanas se anunciará precisamente que va a haber un encuentro y ya está habiendo aportaciones por parte de las entidades y de la sociedad civil, empresas, sindicatos, universidad, etcétera, de cara a contribuir a la definición de esa estrategia de Extremadura para el nuevo periodo de programación. Sobre esa estrategia se construirá el programa operativo y se definirá, pero tendrá que tener una lógica en el sentido de que ese programa operativo 14-20 debería ser, y tendríamos que ser capaces entre todos de que así sea, el programa que definitivamente ayude y haga que Extremadura pase ya a partir del 2020 al siguiente grupo, que son las regiones en transición o las regiones más desarrolladas. Hay precedentes en el que regiones, estando en el grupo Objetivo 1 Convergencia, han dado el salto directamente a estar en las regiones más desarrolladas, con un 91% de la renta comunitaria, como es el caso en España de la Comunidad Autónoma de Galicia, con lo cual se puede y es muy importante que seamos capaces de, eficientemente y asumiendo austeridad en los recursos, que eso probablemente así sea, pero que tenemos una nueva oportunidad a partir del 2014 y, desde luego, cuanto mayor consenso haya en materia de definición de ese nuevo periodo de programación, pues sería muy interesante para Extremadura. Yo recojo las propuestas que se han hecho por parte de los grupos políticos. Les agradezco, además, que tengan interés por aportar en esta materia, que es muy importante, y, como decía antes, Extremadura en Europa tenemos que ser una. No hay un gobierno de Extremadura y Extremadura por un lado. No hay un partido por un lado y Extremadura por otro. El Partido Socialista, el Gobierno de Extremadura, el Partido Popular, todos los grupos políticos, los sindicatos, la patronal, la sociedad civil, la universidad. Ahora estamos ante un desafío muy importante en el nuevo periodo de programación y tenemos que ser capaces, y además yo me atrevería a decir que no es difícil, que seamos capaces de encontrar un acuerdo si, evidentemente, anteponemos los intereses de nuestra región a los intereses partidistas. Yo, en relación, y ya por finalizar, a la cuestión que planteaba el portavoz del Grupo Socialista sobre la utilización partidista de la política exterior, no es la voluntad. Sí que es cierto que en esa nota de prensa que citaba anteriormente, bueno, pues en este caso, en el proceso de negociación, el Grupo Socialista, no el Grupo Socialista en Extremadura, sino el Grupo Socialista Europeo, no, en fin, cumplió el compromiso que había planteado previamente y, amparándose en una cuestión técnica de otra enmienda, decidió no apoyar la propuesta. Nos sorprendió mucho incluso que los miembros españoles del Grupo Socialista Europeo tampoco lo hicieran y, hombre, quisimos dejar patente esa posición porque nos parecía que no se habían cumplido los compromisos cuando nosotros sí lo hicimos, ¿no?, en el apoyo de unas enmiendas que se presentaban por parte del Grupo Socialista. Pero eso no es lo más importante. Es decir, al final lo importante es que esa enmienda salió adelante, que Extremadura situó las regiones menos desarrolladas como Extremadura en el nuevo presupuesto comunitario como las regiones prioritarias en la política de cohesión, que esa propuesta de resolución incluye un texto que dice expresamente, y ese era nuestro interés en presentar esa enmienda, porque queríamos que expresamente se hiciese constar en el texto que había que garantizarse los fondos para Extremadura en el nuevo periodo de programación, y por eso fuimos especialmente exigentes con el hecho de que esa enmienda pudiese ser votada y que finalmente fuese apoyada. Eso es lo importante y, bueno, lo demás, digamos que forma parte del juego político, pero que, desde luego, en ese sentido, el Grupo Socialista puede contar con nuestra colaboración, y así será en que vamos y que entendemos la política exterior, como no podría ser de otra manera, no como una política de partido, sino como una política de gobierno y como una política de región. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor director general, por asistir a esta comisión. ¿Puede usted abandonar, si lo cree conveniente, la comisión? Nosotros vamos a seguir con el siguiente punto de orden del día: consulta sobre aplicación del principio de subsidiariedad. Quiero hacer notar
que ha habido una consulta que no ha sido respondida por ningún grupo en el plazo fijado y que, si no estoy mal informado, es una propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos y de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines. Esta propuesta no ha habido respuesta por parte de ninguno de los grupos, con lo cual ha pasado plazo, con lo cual simplemente ahora daré la palabra a los grupos para que lo expliquen. El resto, como siempre, y como ya estamos acostumbrados, pues han sido contestadas en tiempo y forma y consensuadas el resto de las que ha habido. Aún estamos dentro en el plazo y están consensuadas ya, es decir, ya están hechas, con lo cual pues estamos funcionando, pues yo creo que muy bien. Falta por nombrar algún, por lo menos yo no lo tengo apuntado aquí, no sé si en la última copia figura. No, hay una propuesta número 4, página 7, donde los ponentes no están fijados por los grupos. Les ruego que hagan la propuesta correspondiente. Y ahora voy a dar por tiempo de 2 o 3 minutos a los portavoces por si quieren hacer algún tipo de aclaración sobre estos puntos. Ya digo que seguimos trabajando, yo creo que a un nivel óptimo en lo que se refiere a las propuestas de subsidiariedad que tenemos que contestar, pero ha habido una que no sé por qué circunstancias, ahora los grupos lo explicarán, no se ha contestado. Sí, gracias, presidente. Simplemente para aclarar que efectivamente, en esta consulta sobre la propuesta de directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y tal, mi grupo parlamentario no entendemos muy bien qué es lo que ha sucedido. Ha debido haber algún tipo de fallo en la coordinación o algo por el estilo, pero digamos que el mal es menor en el sentido de que el criterio que ha mantenido la Junta de Extremadura es compartido por mi grupo parlamentario y se ha hecho llegar en ese sentido. Y en cuanto a la petición que nos traslada de nombramiento de ponentes para el número 4, para la propuesta de reglamento de, esta que viene como número 4 en la página 7, desde mi grupo parlamentario ya está nombrado el ponente. La portavoz del Grupo Popular, Extremadura. A ver, refiriéndonos a la que está sin contestar por los ponentes, manifiesto lo mismo que el señor Bernal. Nuestra ponente no ha tenido conocimiento, debe haber habido alguna descoordinación, no sé exactamente dónde ha fallado, pero también mantenemos el criterio de la Junta de Extremadura, que entiendo que no ha sido responsabilidad en este caso de los ponentes porque no han llegado a recibirlo. Y en cuanto a la propuesta de las estadísticas de agricultura y pesca, nuestro grupo también ha nombrado ya designado ponente. Muy bien. Bueno, pues ya en las fechas que estamos, solamente me queda felicitarle las Navidades a todos los miembros de esta comisión. Y, si me permiten, a mí me gustaría hacer un deseo para el año 2013, y es que no haya nadie en Extremadura que no pueda mirar a futuro con esperanza. Yo creo que 2013 debe ser el año de la esperanza y que en Extremadura todo el mundo pueda mirar con esperanza y saber de la situación en que estamos. Yo creo que ese es un deseo que seguro que todos los grupos están de acuerdo con él. Se levanta la sesión.